Buenas noches. A continuación voy a pasar a explicar el tema de empleo y desempleo. El empleo es la concreción de una serie de tareas a cambio de una retribución pecuniaria denominada salario. En la sociedad presente, los trabajadores convierten sus capacidades en el denominado mercado laboral, que está regulado por las potestades del Estado para evitar conflictos. La empresa sería el lugar donde las facultades de los distintos trabajadores interactúan con la finalidad de percibir una ganancia. Todo tipo de trabajador o colaborador siempre tiene que generar lo que es el sueldo o el salario para que pueda ser retribuido. Tenemos también el desempleo. Tal como se indica acá, el desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea encontrar trabajo, situación en la que se encuentran las personas que tienen edad, capacidad y deseo de trabajar y no pueden conseguir un puesto de trabajo, viéndose sometidos a una situación de paro forzoso. La aparición del desempleo supone que el trabajo social sea el objeto de un intercambio comercial, es decir, que el trabajador venda su fuerza de trabajo a un patrono, o en este caso a un bien que le genere los beneficios correspondientes. Es el hecho de no encontrar un comprador para su fuerza de trabajo que define el estatuto de parado. Tal como se indica acá, en el desempleo se encuentran toda aquella persona que está en búsqueda de trabajo, en búsqueda de una mejora laboral, pueda percibir un salario o un sueldo mensual. Dentro del desempleo tenemos tipos. Tenemos el desempleo estructural, el desempleo friccional y el desempleo cíclico. El desempleo estructural corresponde técnicamente a un desajuste entre oferta y demanda de mano de obra. Esta clase de desempleo es más pernicioso que el desempleo estacional y el desempleo friccional. En esta clase de desempleo, la característica de la oferta suele ser distinta a la característica de la demanda, lo que hace probable que un porcentaje de la población no pueda encontrar empleo de una manera sostenida. Las características principales que advierten de un desempleo de tipo estructural son el desajuste sostenido entre la calidad y características de la oferta y demanda, y también otra característica que puedo incluir es básicamente la incomodidad o el desperfecto que un empleador o un trabajador tiene hacia una empresa en especial. El desempleo cíclico es un desempleo que ocurre solo por un ciclo o por una época específica. En este caso, sus consecuencias pueden llevar a países con instituciones débiles a la violencia y finalmente a la desobediencia civil. En países desarrollados la situación puede provocar vuelcos de la política de Estado hasta definitivamente la adopción de un sistema económico. La adopción de un sistema económico distinto como pena del debilitamiento institucional. Un caso de desempleo cíclico ha sido la crisis mundial de 1929. Básicamente en este tipo de desempleo, tal como se indica en la explicación o en el párrafo que indica en la hoja de trabajo, es un tipo de desempleo por el cual puede generar algún tipo de desestabilidad, inclusive económica y social, de una nación o de un país. Dependiendo del país también puede generar un impacto mucho más negativo, a diferencia de otros tipos de países más desarrollados o con más posibilidades de una economía mucho más fuerte. Y finalmente tenemos el desempleo friccional. El desempleo friccional, o más conocido como rotación y búsqueda, y el desempleo por desajuste laboral, debido a la discrepancia entre las características de los puestos de trabajo y de los trabajadores. Aparecen aun cuando el número de puestos de trabajo coincida con el número de personas dispuestas a trabajar. Se refiere a los trabajadores que van de un empleo a otro para mejorarse.
su, desem- su desempleo es temporal y no representa un problema económico. El desempleo friccional es relativamente constante. Se puede concluir que este tipo de desempleo es más que todo como es una rotación de los trabajadores o de las personas que de repente no están satisfechos en un empleo específico y suelen hacer distintas variaciones o cambios que de cierta forma también generan un impacto para la empresa o para la organización. Y finalmente también tenemos el subempleo, que es parte del tema que se llevó la clase pasada. Tal como se indica y como pude incluir aquí en la investigación, existe una clasificación internacional uniforme de ocupaciones. En términos, subempleo se utiliza para indicar el empleo inadecuado en relación con normas específicas o empleos alternativos de acuerdo con sus calificaciones. Por ejemplo, insuficiencia en el volumen de trabajo o distribución imperfecta de los recursos de mano de obra y subutilización de la capacidad de destreza de la persona. Tenemos el tipo de desempleo. Existe también lo que es un tipo de subempleo. Es subempleo visible por horas, trabajar menos de la duración no con la normal de trabajo, estar en una situación de carácter involuntario o de repente por necesidad específica, el cual te obliga a llevar un tipo de empleo que no se desee. El subempleo invisible o por ingreso también, que se refiere más que todo al tipo, a un segmento específico de trabajadores que laboran igual o mayor de horas, ¿no? O de repente inclusive eh, más de la hora establecida por ley, que en este caso son 8 horas. Y para terminar tengo lo que es una conclusión, que es, a diferencia de los años anteriores, la población económica activa está aumentando considerablemente. Esto es por el tipo de empleo que se está presentando en el país. En la última década, la mayor cantidad de población económicamente activa ocupada que existe en el Perú tiene la edad de 30 a 44 años y se espera que en los próximos años siga aumentando, a diferencia de las personas con edad de 15 a 29 años que están disminuyendo con el pasar de los años. Esto implica que de repente en el empleo específico, que es también un subtema de este tema, ha habido una cierta variación con respecto a los hombres y mujeres que están empezando a trabajar a una edad muy corta, el cual afecta en cierta parte. Muchas gracias.